Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Romanos 6, Romanos capítulo 6. Vamos a hacer una lectura todos hasta el versículo 17. Romanos capítulo 6. Y leemos juntos entonces todos. Romanos 6, 1, 2, 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6, del 1 al 17. Hasta ahí vamos a dejarlo. Eso es lo que más o menos deberíamos ya tener memorizado. Qué bonito sería poder pasar el último día de clase aquí todos y decirlo, ¿verdad? Todos los que lo han memorizado. Ahí estoy también esforzándome para poder decirlo con ustedes. Y como les dije, más que ganarse un premio, es uno de los medios que usa el Espíritu Santo en nuestra mortificación del pecado. Un medio efectivo. Bueno, continuamos en esta mañana con nuestra clase y estamos en el párrafo 2 del capítulo 13 de la santificación, y estamos en esa parte donde habla de la guerra de la carne y el espíritu, y es una guerra irreconciliable. Y así vimos la semana pasada algo de esa lucha. Hoy vamos a centrarnos en cómo el Espíritu Santo nos ayuda en esta lucha. Y un pasaje que nosotros habíamos tomado, muy importante para nosotros,
Este es Romanos 8:13, dice, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Y el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es la guía del Espíritu Santo para aquellos que están en esta lucha? ¿Cómo es esa guía? Bueno, vamos a ver algunas cosas en esta mañana acerca de esa guía y también cómo el Espíritu Santo nos ayuda en la mortificación del pecado. Entonces, en primer lugar, la guía del Espíritu Santo asegura de que somos hijos de Dios. Si hay, ustedes han visto eso, que a veces una persona le dicen, es que usted se cae porque usted no tiene defensas en su cuerpo, usted necesita defensas para poder enfrentar esa enfermedad. Bueno, el hecho de que haya una lucha de una persona contra el pecado, de esta forma, bíblicamente, muestra que el Espíritu Santo está en ella, porque nadie puede luchar efectivamente contra el pecado si no es por el Espíritu Santo. Si hay una verdadera lucha, no es que esté amando el pecado, no, si hay una verdadera lucha contra el pecado, eso muestra y es una evidencia de que el Espíritu Santo está en esa persona y de que es un hijo de Dios. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿De quiénes está hablando? ¿De impíos o de creyentes? Está hablando de creyentes. Esa verdadera lucha se da solamente en los creyentes. El impío no tiene ninguna lucha, el cristiano sí tiene una lucha y eso muestra, es una evidencia de que es un hijo de Dios y una evidencia de santificación en su vida. Este autor, Geoffrey Thomas, en su libro Espíritu Santo, dice, el Espíritu de gracia produce un conflicto en el creyente en contra del pecado y también estimula al creyente para seguir la pelea. La victoria es segura. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y no podemos fracasar. Él nos guiará. El Espíritu Santo es mayor que todo nuestro pecado. Gracias al Señor por esto. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos guía para que no sigamos las directrices del pecado, sino a Cristo de forma voluntaria y gozosa. Antes, el pecado era un cruel amo. Nos ofrecía bien, pero al final todo era malo y mentira. Ahora, en Cristo somos guiados por el Espíritu y ese es el Espíritu de verdad. Nos va a guiar por su palabra para que obedezcamos a Dios y encontremos gozo al ser obedientes, sabiendo que tenemos un Padre justo y bueno. En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Quién produce ese deseo voluntario y de corazón para que sigamos al Señor? Es por el Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo, porque humana no es. Entonces, ya no seguimos al pecado, no le obedecemos, sino que deseamos voluntariamente y gozosos seguir a Cristo. En tercer lugar, o punto C, es una guía constante. Juan 14:17. Juan capítulo 14, versículo 17, dice lo siguiente. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Entonces, el Espíritu Santo no se va del creyente, sino que permanece en él en medio de la lucha. ¿Ha visto usted esa función que tienen unos automóviles y también los aviones que se llama piloto automático? Aprieta el botón y usted suelta las manos y ahí va, ¿verdad? No funciona así el Espíritu Santo. O sea, la vida cristiana no funciona así, no es piloto automático. No, estamos unidos. Y el Espíritu Santo nunca se va de nosotros. El Espíritu Santo no va a hacer que luchemos solos, sino que siempre estará ahí. Es una bendición a nuestras vidas porque no siempre tendremos al pastor a nuestro lado. Usted no siempre va a tener al pastor, no siempre va a tener a ese hermano que usted dice, pero ¿cómo? Este hermano que siempre he confiado y hoy no me puede ayudar.
En medio de esta tristeza que yo estoy pasando, en medio de esta lucha no está, pero usted tiene el Espíritu Santo. Y yo creo que eso tenemos que madurar como cristianos. Nos ponemos como niños mimosos. Recuerde, todo creyente tiene el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo. Y puede luchar y puede ser fortalecido por Él. Entonces, Él estará ahí. Es una bendición a nuestras vidas. Es la bendición de Dios, de su promesa en nosotros. Y yo creo que esto es algo que a veces olvidamos. No estamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y un autor, recuerdo, que decía que es triste cuando un creyente que se dice creyente no ve en su vida la presencia del Espíritu Santo. Hasta podríamos dudar hasta de su salvación. Entonces, es evidente la presencia del Espíritu Santo en su vida, y una de esas cosas es la lucha contra el pecado. Punto D. El Espíritu Santo nos guía para que en medio de la prueba o tentación podamos ver la salida que Dios nos da en medio de esa situación. Entonces busquemos 1 Corintios 10:13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oh Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a ver cuál es la salida en medio de esto. En medio de esta prueba, en medio de esta tentación, en medio de esta lucha que estoy teniendo, ayúdame. Ayúdame a ver esa salida, ayúdame a verla a través de tu palabra. Guíame en este momento para que no sea yo llevado por mis deseos. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, nos ayuda en medio de ese momento para poder ver la salida que el Señor nos da en medio de esa lucha o prueba o tentación. Punto E, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Juan 15, 26. Juan 15, 26. Dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Voy a pararme un momento acá. También Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Bueno, el Espíritu Santo de verdad es un atributo de Dios. Dios es verdad. No hay mentira ni engaño en Dios. Los apóstoles y aquellos a quienes Dios determinó para que escribieran la palabra de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron las palabras verdaderas de Dios. Nosotros lo que tenemos aquí son los hechos verdaderos. No hay mentira, no hay engaño. Y cuando la Biblia dice que nosotros por el Espíritu es que mortificamos el pecado, no está mintiendo, está diciendo la verdad. No nos está engañando. Es el mundo que nos engaña. Es nuestro propio corazón que nos dice: ay, mortifique este pecado haciendo esto o haciendo lo otro, váyase para cierto lugar o no. Es Dios que nos está diciendo la verdad. Es por el Espíritu Santo que es verdaderamente que se mortifica el pecado. Cuando nosotros intentamos cualquier otro método, nos estamos engañando a nosotros mismos. El Espíritu Santo nos llevará a Cristo, nos lleva a sus palabras, a su voluntad, a sus promesas. Nunca el Espíritu Santo nos va a llevar a descansar en la obra humana, sino en la obra de Cristo y en Cristo mismo. La Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 1, párrafo 6 dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos, necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Entonces, esa iluminación interna del Espíritu actúa en nosotros para creer las palabras de Dios.
Entonces volvamos un momento a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 11. Dice, así comienza el versículo 6, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esto está escrito en la palabra de Dios, es verdad, pero esa realidad de eso se hace evidente en nuestra vida si lo creemos. Y dice, sabemos verdaderamente quién actúa en nosotros para que nosotros verdaderamente sepamos, y que no es una mentira, es el Espíritu Santo. Que nuestro viejo hombre fue crucificado. Después, más adelante, otra vez vuelve a aparecer en el versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ¿quién ilumina nuestros corazones? Ilumina nuestras mentes para que creamos que verdaderamente esto es así, el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que porque nosotros lo creamos es verdad, no, ya la palabra de Dios es verdad y no necesita nuestro testimonio. Pero en nuestros corazones esa verdad necesita ser iluminada y posarse en nuestra vida y creerla, y eso solo por el Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Eso es una cuestión mental? No, es una verdad. Es una verdad en Cristo que es revelada a nuestros corazones y depositada por el Espíritu Santo. Entonces, las verdades de que hemos sido unidos a Cristo, que el pecado no reina, de que tenemos una nueva vida, son hechos reales a causa de la obra de Cristo, pero se hacen efectivos en los que han sido llamados a salvación por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ilumina para que pueda creer esta verdad y por la fe apropiarse de ella. Apropiarse de esas verdades, porque el Espíritu Santo está actuando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Bueno, en segundo lugar, ya vimos cómo el Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos está guiando para en medio de las pruebas saber la salida. Su guía es constante, nos guía para que no sigamos al pecado y también nos guía en medio de esa lucha y no se aparta de nosotros. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo nos ayuda en medio de la mortificación del pecado? Bueno, como les dije hace un momento, solo es posible mortificar el pecado por medio del Espíritu Santo. El pecado ya no es más el Señor del creyente que ha sido libertado. Cada creyente ahora es guiado y capacitado por el Espíritu Santo para luchar efectivamente contra el pecado y hacer lo que es justo. El Espíritu Santo entonces nos va a llevar a Cristo porque Cristo es el Rey vencedor. El Espíritu Santo actúa en los creyentes para que puedan ser fortalecidos en el hombre interior y repose en ellos el poder de Cristo para debilitar y matar el hambre del pecado. Ellos, por el Espíritu, pueden desechar, renunciar, huir, luchar y no proveer para el pecado. Es por el Espíritu Santo. Hay gente que se reúne y hace meditaciones de yoga. Hay meditaciones para ver si pueden tener paz en sus vidas y pueden dejar ciertos hábitos. Hay personas que se van a la montaña, allá en la soledad, y buscan la soledad y ver los árboles, las flores, los pajaritos cantando. Entonces dicen, como ya estoy libre de eso, pero ahí están sus pensamientos y van con ellos. Hay otros que usan la autoflagelación. En el pasado esto se usaba, entonces darse ahí, caminar de rodillas, ahí, bueno, ciertas cosas. En estos días un hermano me comentó que hay una iglesia que hace a las personas que se pongan una mochila bien pesada y los hacen subir una montaña, porque entonces ahí aprenden a luchar contra el pecado con la carga pesada. Bueno, no, en serio. Pasan cosas así, y uno dice, ¿cómo es posible que algo como esto pase? Pero así es por el engaño, ¿verdad? El único medio para luchar contra el pecado es el Espíritu Santo. Y toda la lectura, la oración están subordinadas a la obra del Espíritu Santo actuando por medio de ellos. Pero es por el Espíritu Santo. Todo es vano e inútil. Todo es incredulidad y engaño.
porque no han creído que Dios envió a su Espíritu a su pueblo para que por él pudiéramos tener victoria sobre el pecado. Este mismo autor, Tomás, dice: la tarea del Paracleto es debilitar el pecado y fortalecer a Cristo en nosotros. Solo Él es adecuado y capaz para hacer esta obra. Solamente Él es capaz. No hay otro que podamos esperar que pueda hacer nuestra ayuda. Muy bien, el Espíritu Santo convence de pecado. Vamos a Juan 16, 7 y 8. Juan 16, 7 y 8. Dice: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué? No creen de pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad es un pecado. La incredulidad es un pecado. Y solamente el Señor puede cambiar un corazón para que deje esa incredulidad y crean en Cristo. La palabra convencer significa reprobar algo, o también tiene el sentido de poner en evidencia a alguien como culpable y hasta avergonzarlo. No solo es un asunto intelectual, sino es estar cautivo en todo su ser por esa realidad. En Mateo capítulo 18, versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa palabra "y repréndele" es la misma que se usa de convencer. Es la misma. Convencer. Entonces, la idea es convencer a tu hermano, pero reprenderlo, haciéndole ver su pecado, para que él lo reconozca. Y si así pasa, has ganado a tu hermano. Es la misma idea. El convencimiento hace al hombre reconocer su pecado y apartarse de él. Y solamente por el Espíritu Santo es que podemos ser convencidos de un pecado. Mire, el corazón es tan engañoso, es tan engañoso, que a veces un pecado nos parece hermoso, natural y hasta racional. Así es, el engaño del corazón es tanto que a veces un pecado nos parece natural, normal. Y esa es la terrible condición que hoy vemos en tantos, ¿verdad? Con sus conciencias adormecidas. Que aquello que es malo, ahora lo llaman bueno. Alguien podría decir: ay, pero ¿quién puede ver esto como pecado? Bueno, recordemos un ejemplo en la Biblia. Hay un hombre de Dios, un profeta, que Dios le manda, le da una misión: vaya y predique a Nínive, vaya. ¿Qué hace este hombre? No, va a todo lo contrario. Y entonces se va y toma un barco. Qué providencial del Señor que haya un barco en Tarsis. Va para allá, para ir a Tarsis. Qué providencial que tengan espacio en el barco. Porque le pudieron haber dicho: no hay espacio, está lleno. Van todos los campos ocupados. Qué providencial que tenga plata para pagar el pasaje. Mire, una persona puede usar hasta decir la providencia de Dios. Porque el engaño del pecado es así. Sabiendo que había algo que Dios le había mandado. Pero el propio engaño del corazón es así. Hasta puede usar, pero solo por el Espíritu Santo. Pero vean la mano de Dios. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Y qué hace? Y declara todo. Así, esto. Dios, a través, hasta usando impíos, ¿verdad? Jonás respondió a todo y reconoció lo que había hecho, y aún que merecía el castigo por sus hechos. Otro caso que tenemos: el Señor prometió la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. El Señor prometió: esperen, va a venir el Espíritu Santo. Ese día maravilloso, un hecho único y particular. Las gentes escuchan el mensaje del Evangelio en los diferentes idiomas, y el apóstol Pedro se levanta en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Predicar a Cristo. Porque eso lo que hace es predicar a Cristo en Hechos 2.
Y la gente está ahí escuchando el mensaje. Y les dice, ustedes crucificaron, ustedes mataron. Le señala su pecado, lo rechazaron. Pero el Padre lo ha hecho Señor y Cristo. Y ellos escuchan esa palabra. ¿Y qué pasa? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién produjo ese convencimiento? Espíritu Santo. Por medio de la palabra. El Espíritu Santo tocó la vida y los convenció de que eran pecadores y que habían hecho mal y que debían arrepentirse. Solamente, ¿qué haremos? Fue el clamor de ellos. Reconocer que nuestra rebelión es pecado solo es posible cuando el Espíritu Santo amonesta nuestra conciencia y nos hace ver que estamos pecando contra Dios, nos volvemos del mal y creemos a Dios. Obra del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 7, versículo 18 dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Este sé. Pero yo sé, ese sé qué es, ese es solo conocimiento, no es un convencimiento de que el mal está en mí. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. O sea, no hay excusas. Entonces, no es una actividad intelectual, sino es un convencimiento de una verdad espiritual. Y es la obra interna del Espíritu Santo para hacer esto en el hombre. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo para ser transformados. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este mismo autor Tomás dice lo siguiente, el Espíritu da muerte a la energía y a la ambición del pecado, haciéndonos cada vez más conscientes de que la verdadera vida se encuentra solo en Cristo. Él nos muestra la perfecta hermosura, belleza y justicia de Cristo que nos ha sido imputada. Vemos a Cristo tomando forma de siervo voluntariamente y siendo obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Lo hizo para ti. ¿No es ese el evangelio más maravilloso, bendito y glorioso de todo el universo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo puedes vivir un minuto más bajo el dominio del pecado? La labor del Espíritu es santificarte. Él mortifica tus pecados por la ley y el evangelio. Entonces, nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo nos lleva para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. ¿Cómo? Llevándonos a Cristo mismo, llevándonos al evangelio, llevándonos a la obra y la vida de Cristo. Busquemos 1 de Pedro capítulo 1 versículos 10 y 11. 1 de Pedro capítulo 1 versículos 10 a 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por el Espíritu Santo se nos revela a través de las Escrituras las glorias de Cristo, sus sufrimientos, la vida de Él. ¿Cómo anhelo? Es el clamor del cristiano, conocer más a mi Salvador y lo que Él hizo por mí. Siendo transformado a la imagen de aquel, la gloria de aquel que vino y sufrió por los suyos. Somos transformados. ¿Y esto qué es? Es la obra del Espíritu Santo. En quinto lugar, el Espíritu Santo produce en nosotros los frutos de una vida transformada que se opone a la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5, 22 al 24. Gálatas 5, busquemos un momento, Gálatas 5, 22 al 24.
Dice ahí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Me he dado cuenta que si yo en la casa mantengo bien el zacate, no se mete la maleza. Pero si yo me descuido y comienzo a dejar la maleza, me invade el zacate y me lo daña. O sea, o es uno o es otro. Pero las dos no pueden estar, porque uno matará al otro. El Espíritu Santo produce en el creyente fruto. No puede crecer el amor y la envidia al mismo tiempo. El Espíritu Santo ha sido puesto en cada creyente para producir fruto. Obra de Dios, actividad de Dios. Y si el Espíritu Santo está en usted, porque así es, deben ser evidentes esos frutos. Y ese fruto del amor, como dicen algunos, y de ahí del cual dependen todos los demás. Ese fruto del amor por Cristo. Y si ese fruto del amor por Cristo está en usted, no lo va a dejar que ame ese pecado. Cuide su amor por Cristo. Si su amor por Cristo es ferviente, yendo a Cristo y reconociendo lo que Él hizo, todos los días yendo al Evangelio, no dejará que esa plaga, que esas malezas crezcan en su corazón. Así que el Espíritu Santo proporciona los recursos para la lucha contra el pecado, produciendo en nosotros todos aquellos dones que se oponen a una vida de pecado. Comienza por el amor a Cristo y dejar todo el amor por el pecado, el mundo y sus cosas. Este amor nos mueve a no desear ofender a aquel que fue a la cruz y dejar todo pecado por aquel que pagó por nuestra culpa. Su amor nos constriñe, su amor nos empuja, nos sostiene, nos lleva de la mano para seguir al Señor en santidad. Así es. Muy bien. En sexto lugar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. El cristiano tiene dos intercesores, uno en los cielos, que es Cristo. Ahí está nuestro intercesor, pero también uno aquí en la tierra. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26, 27. Solo en Dios somos fuertes, pues nosotros somos débiles. La carne es débil. En medio de nuestras debilidades y débiles oraciones, cuando la confusión y el fracaso nos inunda, podemos saber que su Espíritu intercede por nosotros. Los creyentes tenemos entonces esos dos intercesores. Muchas veces en medio de nuestras débiles oraciones no sabemos cómo pedir, pero sabemos que necesitamos la ayuda de Dios para luchar en las fuerzas y voluntad del Señor. El Espíritu Santo que habita en los creyentes escudriña los corazones y guía nuestras oraciones para que sean agradables a Dios. La frase gemidos indecibles indica como suspiros del alma en medio de la angustia, muchas veces palabras que expresan angustia y dolor. No es lo que muchos dicen como palabras sin sentido o sin coordinación. Eso no es nada de eso. Déjenme ver si puedo encontrar acá una frase que les quería leer en relación a eso. Bueno, ya se los leo, denme un momento. Ya se los leo. En Hechos 7:34 aparece la misma palabra. Hechos 7:34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Está hablando de Moisés. Si nosotros vamos a la referencia de eso que está en Éxodo 3:9, de ese Hechos 7:34, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Entonces era un clamor, ese gemido. O sea, no era nada de eso.
Los que tratan de poner ahí cosas, no, eso no es. Entonces es el Espíritu Santo actuando en medio de nosotros para que podamos decir aquellas cosas que son agradables al Señor. Fueron palabras que expresaban angustia, que parecían como gemidos, pero la Biblia habla o se refiere a esto como un clamor. Vamos a buscar 1 Samuel 1, ya casi estamos terminando. 1 Samuel 1, 12 al 16. Dice así: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Estaba orando en el Espíritu, claro, clamando y gimiendo y pidiendo al Señor, y el Señor le contestó conforme su misericordia y su bondad y la provisión que tenía para él, para ella, en medio de esta situación. El Espíritu Santo es poder de Dios. El Espíritu Santo no tiene poder, el Espíritu Santo es poder. Es poder. Y por lo tanto tiene poder para fortalecernos en nuestras debilidades, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, en medio de nuestras debilidades, que repose en nosotros el poder de Cristo. ¿Qué consideraciones tenemos para nuestra vida en medio de todo esto? Entonces, recordemos, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo está con nosotros, el Espíritu Santo es poder, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Solo por el Espíritu Santo podemos mortificar el pecado. Entonces, todas estas cosas que tengamos las presentes. ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida en medio de esto? Me gustaría, hermanos, que este pensamiento se les quede como clavado en el corazón. Quiera Dios que así sea. Dice Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Efesios 2:22: en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Usted está consciente de que cada creyente tiene el Espíritu Santo? Yo quiero pedirle al Señor que nos haga a cada uno de nosotros entendidos de que el Espíritu Santo mora en nosotros. De que podamos comprender esa verdad. Porque es la misma presencia de Dios. ¿Cómo vas a seguir en ese pecado? Si Dios vino a morar con su pueblo y en cada creyente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La santidad. Que Dios ponga este pensamiento y se clave y comprendamos esta verdad. El Espíritu Santo habita en cada creyente. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, vivamos vidas santas. Vidas santas. La promesa de Dios se ha cumplido. Hemos de humillarnos y considerar que su presencia está en nosotros. Que vino a morar con pecadores que han sido lavados por la sangre de Cristo. Por tanto, sean santos como Él es santo en toda su manera de vivir. No podemos dar lugar al pecado en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros miembros. Aquí mora el Espíritu Santo de Dios. Dios tratará con todo aquel que no cuide de andar en santidad, porque ofendemos a aquel que es santo, andando o amando el pecado. Ustedes son nación santa, esto dice el Señor. Que esta verdad penetre en lo profundo de nuestro ser y que seamos aquellos, y que no seamos de aquellos que contristan al Espíritu Santo.
Y, hermanos, tenemos todos los recursos para luchar contra el pecado. Todos los recursos. Tenemos al Espíritu Santo. No necesitas de algo más. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu.